Mis padres dejaron toda la herencia a mi hermano, diciendo que porque fui adoptada no merecía nada en la familia. Me dieron dinero para un helado para humillarme, pero no sabían que ese dinero cambiaría mi vida. Necesito contarte algo que me pasó hace 3 años. Algo que cambió todo. Mi nombre es Tiffany, y tenía 25 años cuando mi mundo se derrumbó de la manera más humillante posible. Siempre había sabido que fui adoptada. Charles y Carol me acogieron cuando tenía solo 6 meses, y durante la mayor parte de mi vida, creí que era parte de su familia. Claro, había diferencias sutiles en cómo me trataban comparado con Daniel, su hijo biológico que llegó cuando tenía 7 años, pero me convencí de que era solo mi imaginación. Esa tarde de martes en marzo, estaba sentada en su sala en Millfield, nuestro pequeño pueblo en Ohio. La casa en Maple Street siempre se había sentido como hogar para mí. Una modesta colonial de 2 pisos con contraventanas blancas y un porche delantero donde Carol cultivaba sus rosas premiadas. Había venido porque Charles dijo que necesitaban discutir algo importante conmigo y con Daniel. Tiffany, Daniel, vengan a sentarse, dijo Charles, su voz inusualmente formal. Llevaba su buen traje azul marino, el que reservaba para la iglesia y ocasiones importantes. Carol se sentó a su lado en el sofá floreado, con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo, evitando hacer contacto visual conmigo. Daniel se desplomó en el sillón frente a mí, navegando por su teléfono con esa sonrisa burlona que siempre mostraba cuando pensaba que algo divertido estaba a punto de pasar. A los 18 años, tenía esa confianza arrogante que venía de nunca haber recibido un no, nunca haber tenido que trabajar por nada. Hemos estado pensando en nuestro futuro, en lo que pasa cuando ya no estemos, comenzó Charles, aclarándose la garganta. Hemos tomado algunas decisiones sobre la herencia, sobre quién obtiene qué. Mi estómago se tensó. Algo en su tono se sentía mal. Daniel, como nuestro hijo biológico, heredará la casa, el negocio y todos nuestros ahorros, dijo Carol en voz baja, aún sin mirarme. Sentimos que es importante mantener todo en el linaje sanguíneo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. 25 años creyendo que pertenecía a algún lugar, y todo se desmoronó en ese momento. Pero no habían terminado. Ahora, Tiffany, continuó Charles, metiendo la mano en su bolsillo, no queremos que pienses que nos hemos olvidado de ti. Sacó un puñado de monedas. Cuartos, monedas de 10 y 5 centavos, tal vez $3 en total. Aquí tienes algo pequeño para ti. ¿Por qué no vas a comprarte un helado? El silencio en esa habitación era ensordecedor. Daniel resopló. Realmente se rió en voz alta. ¿Dinero para helado? ¿En serio, papá? Miré fijamente las monedas en la palma extendida de Charles. Mi visión se nubló. 25 años. Y me estaban dando cambio suelto como si fuera una niña a la que estaban despidiendo. La humillación me quemó el pecho, haciendo difícil respirar. Tómalo, Tiffany, dijo Carol suavemente, finalmente encontrando mis ojos. Había algo que podría haber sido culpa allí, pero no lo suficiente para detenerla. Mi mano tembló mientras extendía la mano y tomé las monedas. Se sentían frías e insignificantes en mi palma, el peso de todo mi valor según la única familia que había conocido. Daniel seguía riéndose. «Dinero para helado», repitió, sacudiendo la cabeza. «Eso es divertidísimo». Me levanté lentamente, mis piernas inestables. «Gracias», logré susurrar, aunque las palabras sabían a veneno. «Lo entiendes». «¿Verdad, querida?», preguntó Carol. «La sangre es más espesa que el agua». Asentí porque ya no podía confiar en mi voz. Caminé hacia la puerta principal en piloto automático, mi mano apretando esas monedas tan fuerte que dejaron marcas en mi palma. Detrás de mí, podía escuchar a Daniel diciendo algo sobre tener amigos para celebrar, y a Charles discutiendo planes de expansión del negocio. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, y me quedé en ese porche familiar donde había pasado incontables tardes de verano, sosteniendo $3 en cambio y sintiendo como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Ahí fue cuando todo comenzó. Caminé por Maple Street en un aturdimiento, esas monedas quemando en mi bolsillo como si estuvieran en llamas. 25 años de cumpleaños, navidades, graduaciones, y esto era lo que valía para ellos. $3 en cambio suelto. Mi pequeño apartamento estaba a solo 6 cuadras de distancia, pero no podía obligarme a ir a casa todavía. Hogar. Esa palabra ahora se sentía sin significado. Había estado viviendo en ese pequeño estudio sobre la panadería Peterson durante 2 años, trabajando como recepcionista en el consultorio dental local, apenas llegando a fin de mes mientras Daniel vivía gratis en su sótano, jugando videojuegos y encontrándose a sí mismo. Me encontré parada frente a la tienda de la esquina Murphy's, la pequeña tienda de conveniencia que había estado allí desde que era niña.
La señora Murphy siempre mantenía la máquina de lotería justo junto a la puerta principal, sus luces brillantes parpadeando, juega para ganar, en colores rotatorios. Había pasado junto a ella miles de veces y nunca le había prestado atención. Pero hoy era diferente. Hoy estaba sosteniendo el dinero que me habían dado para comprar helado, y algo dentro de mí se quebró. Saqué esas monedas y las conté. $2.75. Ni siquiera suficiente para un cono de helado decente en estos días. Los boletos de lotería costaban $2 cada uno para el sorteo del gran premio ese viernes. ¿Vas a comprar algo, cariño?, preguntó la señora Murphy desde detrás del mostrador. Era una mujer amable de 60 años que siempre recordaba mi nombre y preguntaba sobre mi trabajo. Sí, me escuché decir. Quiero un boleto de lotería. Se veía sorprendida. En todos los años que me había conocido, nunca había comprado ni siquiera un boleto de rascar. ¿Solo uno? Miré fijamente la máquina. Esas luces parpadeantes prometiendo sueños que nunca me había atrevido a tener. ¿Cuánto por 5 boletos? Serían $10, querida. Saqué mi tarjeta de débito con manos temblorosas. $10 era casi todo lo que tenía hasta mi siguiente cheque de pago. Dinero que necesitaba para comestibles. Pero algo dentro de mí gritaba que tenía que hacer esto. Tenía que convertir su humillación en algo más. Cualquier cosa más. En realidad que sean 10 boletos, dije, mi voz volviéndose más fuerte. $20. La señora Murphy levantó una ceja pero no lo cuestionó. Imprimió 10 boletos de la máquina, cada uno mostrando diferentes combinaciones de números para el sorteo del viernes. El premio mayor había llegado a $47 millones. Más dinero del que existía en mi mundo. ¿Te sientes con suerte hoy?, preguntó, entregándome los boletos. Pensé en la sonrisa condescendiente de Charles, los ojos culpables de Carol, la risa de Daniel. No, dije honestamente. Me siento enojada. Se rió. A veces eso funciona igual de bien. Caminé a casa agarrando esos boletos. Mi dinero para comestibles se había ido. Mi orgullo destrozado. Pero algo nuevo ardía en mi pecho. No era esperanza. No era tan ingenua como para pensar que realmente ganaría. Era rebelión. Esos boletos representaban todo lo que pensaban que nunca podría tener. Nunca ser. Nunca lograr. De vuelta en mi estudio estrecho, pegué los boletos al espejo de mi baño, donde los vería cada mañana. 10 pequeños pedazos de papel que me costaron mi presupuesto de comida para la semana, comprados con la ira que sentía por ser despedida como una niña. Llamé para reportarme enferma al trabajo al día siguiente. No podía enfrentar las preguntas alegres del Dr. Patterson sobre mi familia. No podía pretender que todo era normal cuando toda mi base se había desmoronado. En cambio, me quedé en la cama repasando esa escena una y otra vez, preguntándome cómo había sido tan ciega a lo que realmente significaba para ellos. El sorteo era el viernes por la noche a las 11. No iba a verlo. No tenía ilusiones sobre ganar. Pero mantuve esos boletos pegados a mi espejo. Un recordatorio del momento en que dejé de aceptar el papel que me habían asignado. $20 en boletos de lotería comprados con rabia y dolor. Lo más imprudente que había hecho en mi vida cuidadosa y silenciosa. No tenía idea de que cambiaría todo. No vi el sorteo el viernes por la noche. Estaba acostada en la cama comiendo fideos ramen, mi cena por tercera noche consecutiva debido a mi compra impulsiva de lotería, cuando mi teléfono comenzó a vibrar con alertas de noticias. Las ignoré. Siempre ignoraba los resultados de lotería porque nunca eran relevantes para mi vida. El sábado por la mañana me levanté de la cama y me dirigí tambaleándome al baño. Esos 10 boletos me miraron desde el espejo, y por primera vez desde el martes me sentí avergonzada de mi gasto imprudente. $20 que no podía permitirme, desperdiciados en una fantasía. Estaba cepillándome los dientes cuando decidí terminar con esto de una vez. Saqué mi teléfono y busqué los números ganadores del sorteo del viernes. El sitio web cargó lentamente en mi teléfono antiguo, y leí los números en voz alta. 7, 14, 23, 31, 45 y Powerball 12. Agarré el primer boleto del espejo. Números completamente diferentes. El segundo boleto, ni siquiera cerca. Tercer boleto. Cuarto. Quinto. Todos perdedores tal como había esperado. El sexto boleto me hizo congelarme. Leí los números 3 veces antes de que mi cerebro procesara lo que estaba viendo. 7, 14, 23, 31, 45 y Powerball 12. Cada número coincidía. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que dejé caer el boleto. Flotó hasta el piso del baño y lo miré como si pudiera explotar. Esto no podía ser real. Gente como yo no ganaba la lotería. Gente como yo recibía dinero para helado y vivía en apartamentos estudios sobre panaderías.
Recogí el boleto con dedos temblorosos y verifiqué los números contra la pantalla de mi teléfono otra vez. Aún coincidían. Todos. 47 millones de dólares. Me senté pesadamente en el pequeño piso de mi baño y comencé a reír. No risa feliz. El tipo de risa histérica que viene cuando tu cerebro ya no puede procesar la realidad. Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mi cara, hasta que me dolieron los costados, hasta que lo absurdo de todo amenazó con romperme completamente. El dinero para helado. La humillación que me había llevado a comprar estos boletos por puro despecho. Y ahora esto. Llamé a la oficina de lotería ese lunes por la mañana. Mi voz apenas por encima de un susurro mientras explicaba que necesitaba reclamar un premio. Programaron una cita para el miércoles en su oficina regional en Columbus. 1 hora de manejo desde Millfield. «Felicidades, señora», dijo la mujer en el teléfono alegremente. «¿De cuánto estamos hablando?» «47 millones de dólares», susurré. El silencio del otro lado duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. «Señora, ¿dijo 47 millones?» «Sí. Necesitaremos verificar todo. Pero si eso es exacto, querrá hablar con nuestro equipo de servicios para ganadores. ¿Ya le ha contado a alguien sobre esto?» «A nadie», dije. Y lo decía en serio. No había llamado a Charles y Carol para restregarles esto en la cara. No les había dicho a mis compañeros de trabajo o a la señora Murphy o a nadie. Algo instintivo me decía que mantuviera esto en secreto, que lo protegiera como la cosa preciosa que era. El miércoles por la mañana, conduje a Columbus en mi Honda Civic de 15 años, llevando mi mejor vestido, uno azul marino que había comprado para entrevistas de trabajo hace 3 años. La oficina de lotería estaba en un edificio sin distintivos en el centro, y me senté en la sala de espera rodeada de fotos enmarcadas de ganadores anteriores sosteniendo esos cheques gigantes. Cuando verificaron mi boleto y confirmaron los números, la realidad finalmente me golpeó. Después de impuestos recibiría unos 28 millones de dólares. 28 millones. Más dinero del que podría haber imaginado en una docena de vidas. ¿Qué le gustaría hacer sobre la publicidad?, preguntó la coordinadora de servicios para ganadores. La mayoría de los ganadores hacen una conferencia de prensa, fotos con el cheque. Sin publicidad, dije inmediatamente. Quiero mantenerme anónima. Se veía sorprendida. ¿Está segura? La mayoría de la gente quiere celebrar. Pensé en Charles y Carol y Daniel. En la humillación, el dinero para helado, los años de señales sutiles de que nunca fui verdaderamente familia. Estoy segura. Anonimato completo. Procesaron todo ese día. Establecieron las cuentas bancarias, arreglaron los pagos, manejaron la documentación legal. Para el jueves por la tarde, era oficialmente multimillonaria. Conduje de vuelta a Millfield en el mismo Honda viejo, al mismo apartamento estudio, al mismo trabajo. Nada se veía diferente, pero todo había cambiado. El dinero para helado se había convertido en mi libertad. Lo primero que hice fue absolutamente nada. Durante 2 semanas, fui al trabajo en el consultorio dental. Regresé a casa a mi apartamento estudio y actué como si mi mundo entero no hubiera cambiado de eje. El dinero se quedó en cuentas que apenas podía creer que fueran mías, ganando más en intereses cada día de lo que solía ganar en un mes. Pero estaba planeando. Cada noche, extendía papeles por mi pequeña mesa de cocina e investigaba inversiones, oportunidades de negocio, mercados inmobiliarios. Compré libros sobre manejo de riqueza y los leí a la luz de la lámpara hasta que me ardían los ojos. No tenía intención de ser una ganadora de lotería que lo perdiera todo en 5 años. Este dinero iba a construir algo duradero. Más importante, observé a Charles, Carol y Daniel desde la distancia. Las redes sociales lo hicieron fácil. Carol publicaba constantemente sobre las empresas emprendedoras de Daniel y el trabajo de Charles en la agencia de seguros. Creé cuentas falsas para seguirlos, manteniéndome al tanto de sus vidas mientras planeaba la mía. Después de un mes hice mi primer movimiento. Renuncié a mi trabajo en el consultorio dental, diciéndole al Dr. Patterson que había recibido una pequeña herencia de un pariente lejano y quería perseguir oportunidades de negocio en Columbus. Estaba triste de verme ir. Había sido confiable, aunque poco notable. Me mudé a Columbus silenciosamente, rentando un apartamento modesto en el centro mientras buscaba la propiedad correcta para comprar. No una mansión o algo llamativo que atrajera atención. Encontré una hermosa casa histórica en German Village. 4 habitaciones, completamente renovada. Perfecta para la mujer de negocios exitosa que estaba a punto de convertirme. Luego comencé mi empresa. Soluciones de consultoría. Mitchell. Sí. Mantuve su apellido, aunque nunca sabrían por qué. Me especialicé en ayudar a pequeñas empresas a optimizar sus operaciones y finanzas,
aprovechando habilidades que había desarrollado manejando presupuestos ajustados toda mi vida. Contraté un pequeño equipo, renté espacio de oficina y me dediqué a construir algo real. La hermosa ironía era que todo lo que había aprendido de ser pasada por alto y subestimada me hizo excepcional en los negocios. Entendía cómo se sentía ser despreciada, así que escuchaba a clientes que otros ignoraban. Sabía cómo estirar cada dólar porque había vivido de cheque en cheque durante años. Podía detectar ineficiencias porque había sobrevivido con sobras. En 6 meses, Consultoría Mitchell estaba prosperando. Tenía 12 empleados y más clientes de los que podíamos manejar. Usé el dinero de lotería estratégicamente, invirtiendo en el negocio, comprando bienes raíces comerciales, construyendo una cartera que se sostendría a sí misma mucho después de que se gastara la ganancia inicial. Pero nunca me olvidé de Millfield. Cada pocas semanas, conducía la hora de vuelta a mi pueblo natal, quedándome en el Holiday Inn Express justo afuera del pueblo. Comía en el restaurante Murphy's, compraba en el supermercado, mantenía mi dedo en el pulso de los chismes locales. La señora Murphy aún me recordaba y siempre preguntaba cómo me iba en la gran ciudad. A través de ella, aprendí que la agencia de seguros de Charles estaba luchando. Alguna competencia nueva se había mudado al pueblo, ofreciendo mejores tarifas y servicio más personal. Carol había desarrollado diabetes y necesitaba medicamentos costosos. Daniel había abandonado la universidad comunitaria otra vez y aún vivía en su sótano, ocasionalmente ayudando con trabajo de jardinería para los vecinos. También aprendí sobre la casa, esa hermosa colonial en Maple Street, la que Carol había pasado 20 años perfeccionando, con su jardín de rosas ganadoras de premios y el porche delantero donde había pasado incontables tardes de verano. Charles había mencionado a Murphy que podrían necesitar reducir el tamaño pronto, tal vez vender y mudarse a algo más pequeño. Ahí fue cuando supe exactamente lo que iba a hacer. Comencé a investigar el mercado inmobiliario de Millfield, aprendiendo todo sobre valores de propiedades, ventas recientes, tendencias del mercado. Estudié esa casa específicamente. ¿Cuándo fue construida? Su valor evaluado, propiedades comparables en el vecindario. Memoricé cada detalle sobre el lugar que una vez llamé hogar. Luego esperé. Fui paciente, metódica, observando desde mi posición en Columbus, mientras su situación lentamente se deterioraba. Tenía el lujo del tiempo ahora, y recursos que no podían imaginar. Podía permitirme ser estratégica sobre esto de maneras que nunca esperarían de la chica a la que habían dado dinero para helado. La chica que habían subestimado tan completamente estaba a punto de comprar su mundo. 8 meses después de haber salido de su casa agarrando dinero para helado, las grietas en su vida perfecta comenzaron a mostrarse. Me enteré primero a través de la señora Murphy, quien mencionó durante una de mis visitas que Charles parecía estresado últimamente, y luego a través de acoso casual en redes sociales que reveló más de lo que probablemente pretendían compartir. Charles perdió a su cliente más grande en noviembre, Manufactura Millfield, una empresa local que había estado con su agencia de seguros durante 15 años. Cambiaron a una firma más nueva que ofrecía paquetes integrales que Charles no podía igualar. Sus publicaciones en Facebook, usualmente confiadas y enfocadas en negocios, se volvieron cada vez más defensivas, llenas de quejas sobre competencia desleal y clientes que no valoran la lealtad. La diabetes de Carol empeoró en diciembre. Sus actualizaciones alegres sobre horneado navideño fueron reemplazadas por publicaciones estresadas sobre facturas médicas y citas con especialistas. Aprendí por Murphy que había tenido que reducir sus horas en la biblioteca donde trabajaba medio tiempo, porque la fatiga se estaba volviendo inmanejable. Daniel predeciblemente no ayudaba nada. Sus redes sociales eran una corriente constante de quejas sobre la vida aburrida del pueblo pequeño, y fotos de él bebiendo con amigos mientras sus padres luchaban. Había logrado chocar su auto en enero, conducir ebrio, aunque los cargos fueron silenciosamente retirados gracias a las conexiones de Charles, y ahora dependía de ellos para transporte a todas partes. La casa que una vez había sido su orgullo se convirtió en una carga. Las publicaciones de Carol mostraban cada vez menos de su interior, y cuando compartía fotos podía ver las pequeñas señales de negligencia. Pintura descascarándose alrededor de marcos de ventanas, la barandilla del porche delantero viéndose suelta, el jardín de rosas ganadoras de premios viéndose escaso y mal mantenido. Conduje por su vecindario una fría tarde de febrero y vi a Charles afuera, luchando para arreglar una contraventana rota él solo. El hombre que solía contratar contratistas para todo, ahora trataba de hacer sus propias reparaciones. Un cartel de Se Vende estaba en el patio de los Henderson al lado. Sus vecinos se habían mudado a Florida. Había confiado Charles a Murphy,
porque ya no podían permitirse los impuestos a la propiedad en aumento de Millfield. Para marzo, exactamente un año después del incidente del dinero para helado, sabía que estaban en serios problemas financieros. Murphy mencionó que Carol había preguntado si la tienda estaba contratando. Necesitaba ingresos adicionales y estaba dispuesta a trabajar por las tardes. Charles había comenzado a conducir un sedán más viejo en lugar de su SUV de lujo usual, y Daniel fue visto preguntando a vecinos si necesitaban trabajos ocasionales. La ironía no se me perdía. El hijo que habían elegido para heredar todo estaba resultando completamente inútil mientras ellos luchaban. La hija que habían despedido con cambio suelto estaba construyendo un imperio multimillonario a 1 hora de distancia. Pero no estaba lista para actuar todavía. Los necesitaba lo suficientemente desesperados para aceptar cualquier oferta razonable, lo suficientemente angustiados para que no hicieran demasiadas preguntas sobre una venta rápida en efectivo. Necesitaba que la situación se volviera verdaderamente terrible. Ahí fue cuando el destino intervino en forma del ataque cardíaco de Charles. No fue serio. Murphy lo llamó solo una advertencia, pero las facturas del hospital y el tiempo fuera del trabajo devastaron sus finanzas ya precarias. Las publicaciones de Facebook de Carol se volvieron cada vez más frenéticas, pidiendo a amigos oraciones y pensamientos positivos durante este tiempo difícil. La respuesta de Daniel al susto de salud de su padre fue publicar fotos desde un bar, celebrando su 21º cumpleaños mientras Charles aún estaba en el hospital. Para abril, sabía que iban a perder la casa. Murphy mencionó que Charles había dejado de venir por su café matutino usual, tratando de recortar gastos en todas partes, dijo tristemente. El jardín de rosas que Carol había cuidado durante 2 décadas estaba completamente descuidado, y los vecinos comenzaban a susurrar sobre la propiedad, reduciendo el valor del vecindario. Ahí fue cuando hice la llamada a mi abogado en Columbus. Necesito que comiences a monitorear una propiedad en Millfield, le dije. Cuando salga al mercado quiero saberlo inmediatamente. ¿Cuál es la dirección?, preguntó. Le di la dirección en Maple Street, la casa donde había aprendido mi verdadero valor para la gente que me crió. ¿Estás buscando comprarla? Eventualmente, dije, mirando por la ventana de mi oficina al horizonte de Columbus, al imperio que había construido de su crueldad. Pero no hasta que estén verdaderamente desesperados. La llamada llegó un jueves por la mañana en mayo. Mi abogado, David Harrison, llamó mientras estaba revisando reportes trimestrales en mi oficina de Columbus. La propiedad de Millfield acaba de salir al mercado, dijo sin preámbulos. Listada ayer en $215,000. Sentí que mi pulso se aceleró. Después de meses de observar y esperar, finalmente estaba pasando. ¿Qué dice el agente de bienes raíces sobre su situación? Vendedores motivados necesitan cerrar rápidamente debido a gastos médicos. El agente mencionó que esperan una venta rápida en efectivo. $215,000. Sabía por mi investigación que habían pagado $160,000 por esa casa hace 18 años, y con las mejoras que Carol había hecho a lo largo de los años, debería haber valido al menos $250 en el mercado actual. Ya la estaban poniendo por debajo del valor, lo que significaba que estaban verdaderamente desesperados. Quiero que la monitorees durante 2 semanas, le dije a David. Avísame si hay visitas, cualquier interés, cualquier cambio de precio. ¿Y si no hay actividad? Entonces hacemos nuestro movimiento. Esas 2 semanas se arrastraron. Hice que David pasara por la propiedad cada pocos días, reportándome lo que observaba. La casa se veía cansada, dijo. El césped necesitaba trabajo. Las contraventanas podrían usar pintura, y había un aire general de negligencia que no había estado allí antes. La señora Murphy confirmó lo que sospechaba durante mi siguiente visita a Millfield. Están simplemente desconsolados por tener que vender, me dijo, limpiando el mostrador en su tienda. Esa casa ha sido toda su vida. Carol puso tanto trabajo en ese jardín, y ahora apenas puede mantenerlo con todos sus problemas de salud. ¿Alguien la está viendo?, pregunté casualmente. Unas pocas personas, pero nada serio. El mercado ha estado lento últimamente, y la gente se asusta por todo el trabajo que necesita. Además, Charles sigue diciéndole a la gente que es el hogar familiar perfecto, lo que hace que suene como que no van a negociar mucho. Perfecto. Estaban sobreactuando, negándose a reconocer qué tan desesperados realmente estaban. Después de 2 semanas sin interés serio, le di luz verde a David. Haz una oferta, le dije. $140,000. Efectivo, cerrar en 10 días. Estuvo silencioso por un momento. Tiffany, eso es bastante bajo. ¿Estás segura? La listaron en 215 y no han tenido ni una sola oferta en 2 semanas. Deben dinero a hospitales, compañías de tarjetas de crédito y probablemente al banco.
No pueden permitirse esperar una mejor oferta. Pero aún así, eso es 75,000 por debajo del precio pedido. Pensé en Charles, contando esas monedas en su palma, la manera en que había sonreído cuando me dijo que comprara helado. Haz la oferta exactamente como dije. Efectivo. Cierre de 10 días, sin contingencias. David llamó de vuelta 3 horas después. ¿Están molestos?, dijo diplomáticamente. El agente del listado dijo que Charles llamó a la oferta insultante y completamente irrazonable. Han declinado. Había esperado esto. El orgullo era caro, y Charles siempre había tenido demasiado. Está bien. Diles que la oferta permanece por 48 horas. Luego la retiramos y buscamos otras propiedades. ¿Otras propiedades? No, por supuesto que no. Pero ellos no necesitan saber eso. La psicología era simple. Ahora mismo, 140,000 se sentía como un insulto. Pero cuando fuera la única oferta que habían recibido, cuando las facturas siguieran llegando y la casa siguiera vacía en el mercado, comenzaría a verse como salvación. Seguí con mis asuntos durante los siguientes 2 días, dirigiendo reuniones, revisando propuestas de clientes, expandiendo mi empresa a nuevos mercados. Pero parte de mi atención siempre estaba en mi teléfono, esperando la llamada de David. Llegó a las 4:30 de la tarde del viernes, exactamente 47 horas después de que habíamos hecho la oferta. «Quieren hacer una contraoferta», dijo David. 170,000. «Sin contraoferta», respondí inmediatamente. La oferta era 140, efectivo, cierre de 10 días. Expira en 1 hora. Tiffany. David, confía en mí. No pueden permitirse jugar juegos de negociación. Necesitan esta venta más de lo que nosotros necesitamos esta casa. A las 5:15, mi teléfono sonó otra vez. «Han aceptado», dijo David, y podía escuchar la sorpresa en su voz. 140,000. Efectivo, cierre de 10 días. Quieren saber cuándo podemos firmar los papeles. Cerré los ojos y sentí algo como victoria lavándome. No celebración. Esto no era sobre alegría. Esto era sobre justicia. Sobre una mujer de 25 años con dinero para helado, finalmente teniendo el poder de establecer los términos. «Programa el cierre para el próximo viernes», le dije. «Y David, quiero estar allí personalmente para entregarles el cheque». La semana entre la firma del contrato y el cierre fue tortura para todos nosotros. Aunque ellos no sabían que yo también estaba sufriendo. David reportó que Charles había llamado a la oficina del abogado 2 veces, preguntando sobre el comprador y si la venta realmente iba a realizarse. Carol había sido vista en la tienda Murphy's, diciéndole llorosa a la señora Murphy sobre tener que empacar 20 años de recuerdos. Preguntó si sabía algo sobre el comprador, me dijo Murphy durante una de mis visitas casuales al pueblo. Algún comprador anónimo en efectivo de Columbus. Está preocupada de que vayan a derribar la casa o convertirla en unidades de alquiler. Si tan solo supiera. Daniel predeciblemente estaba tratando toda la situación como una broma. Sus redes sociales estaban llenas de quejas sobre tener que ayudar a empacar cajas y mover muebles. Finalmente escapando de esta casa aburrida, publicó, aparentemente inconsciente del dolor de sus padres. El cierre estaba programado para las 10 de la mañana del viernes en la oficina de la compañía de títulos en Main Street. Llegué 15 minutos temprano, llevando un traje negro conservador y portando un maletín que contenía el cheque de caja por $140,000. El dinero que borraría su deuda y destruiría sus ilusiones de una vez. Charles y Carol entraron exactamente a las 10, viéndose mayores que sus 58 años. El cabello de Carol estaba más gris de lo que recordaba, y Charles había desarrollado una ligera encorvadura desde su ataque cardíaco. Estaban vestidos con sus mejores ropas, los mismos atuendos que habían usado para mi graduación de preparatoria 7 años antes. No me reconocieron al principio. Había cambiado mi cabello, perdido peso por estrés y largas horas de trabajo, y adoptado la postura confiada que venía con seguridad financiera. Ya no era la joven tímida que habían despedido con cambio suelto. «Señor y señora Mitchell», dijo el representante de la compañía de títulos. «Me gustaría que conocieran a la compradora, Tiffany Williams». Había hecho que David usara un seudónimo para proteger mi privacidad. Aunque la ironía de elegir Williams, el nombre de soltera de Carol, no se me perdía. Charles me estrechó la mano con el apretón firme que siempre había usado para intimidar a la gente. «Señorita Williams, gracias por hacer este proceso tan rápido. Apreciamos la oferta en efectivo, aunque…» Se detuvo, claramente pensando mejor en expresar su opinión sobre el precio bajo. «Entiendo que han vivido en la casa por mucho tiempo», dije, manteniendo mi voz profesionalmente neutral. «Debe ser difícil irse». Los ojos de Carol se llenaron de lágrimas.
18 años, dijo suavemente. Criamos a nuestros hijos allí. Planté cada rosa en ese jardín yo misma. Hijos. Plural. Como si yo hubiera contado verdaderamente como uno de sus hijos. La documentación tomó 45 minutos. Se firmaron documentos, se transfirieron fondos, se intercambiaron llaves. Charles y Carol respondieron preguntas sobre servicios públicos, impuestos a la propiedad y convenios del vecindario con la resignación cansada de gente que no tenía otra opción más que cumplir. Cuando terminó, le entregué a Charles el cheque de caja. $140,000. Suficiente para pagar sus deudas y darles un modesto fondo de emergencia, pero mucho menos de lo que valía la casa y una fracción de lo que habían invertido en ella a lo largo de los años. «Gracias», dijo Charles rígidamente mirando el cheque. «Espero que cuide bien el lugar. Tengo planes muy específicos para ella», respondí sinceramente. Mientras nos preparábamos para irnos, Carol se volvió hacia mí con una sonrisa vacilante. «¿Le importaría si pasamos una vez más? ¿Solo para despedirnos apropiadamente?» «Por supuesto», dije. «Es su casa hasta el lunes cuando terminen de mudarse». Pero yo tenía otros planes para el lunes. Planes que estaban a punto de descubrir. Salimos de la compañía de títulos juntos. Charles y Carol dirigiéndose hacia su sedán envejecido, yo hacia mi BMW arrendado. Ellos conducirían a Maple Street para una última mirada a su antigua casa. Yo los seguiría allí para algo completamente diferente. Después de 14 meses de paciencia y planificación, era hora de que comenzara la verdadera revelación. La casa era oficialmente mía ahora. Pero más importante, estaban a punto de aprender exactamente quién se la había comprado. Les di una ventaja de 5 minutos antes de conducir a Maple Street. Cuando llegué, su sedán estaba estacionado en la entrada, y a través de las ventanas frontales podía verlos caminando lentamente por las habitaciones vacías, sus voces llegando a través del vidrio mientras se despedían de 18 años de recuerdos. Me estacioné al otro lado de la calle y esperé. Este no era el momento todavía. El lunes sería mejor, cuando regresaran a recoger el resto de sus pertenencias, cuando la realidad se hubiera asentado completamente sobre lo que habían perdido. Pero no pude resistirme a sentarme allí por unos minutos, mirando la casa que había moldeado tanto de mi infancia. Las contraventanas blancas necesitaban pintura, y el jardín de rosas ganador de premios de Carol estaba crecido y descuidado, pero aún era el lugar donde había aprendido a andar en bicicleta, donde había hecho tarea en la mesa de la cocina, donde había creído que pertenecía a una familia que me amaba. Mi teléfono vibró con un texto de David. «Felicidades por tu nueva propiedad. ¿Cuál es el cronograma para tus planes de renovación?» Renovación. Esa era una manera de decirlo. Charles y Carol salieron de la casa 20 minutos después. Carol estaba llorando abiertamente ahora, y Charles tenía su brazo alrededor de sus hombros mientras caminaban hacia su auto. Se sentaron en la entrada por varios minutos más, solo mirando la casa, antes de finalmente alejarse. Ese fin de semana hice arreglos finales con Soluciones de Demolición, una empresa que había investigado extensivamente. Derribo completo, programado para el martes por la mañana. Quería la casa desaparecida rápida, limpia y completamente. El lunes por la mañana, me vestí cuidadosamente para el encuentro que había estado planeando por más de un año. Un traje gris entallado, profesional pero no ostentoso. Quería verme exitosa pero no ostentosa. Quería que me vieran como realmente era, la mujer que su crueldad había forjado. Llegué a la casa a las 9 de la mañana y me estacioné en la entrada, justo donde Charles siempre solía estacionar su SUV. A través de la ventana de la sala, podía ver cajas y muebles que habían dejado atrás, cosas que no podían caber en su nuevo apartamento, asumí. A las 9:30, su sedán se estacionó detrás de mi BMW. Observé en el espejo retrovisor mientras Charles y Carol salían, viéndose confundidos sobre el auto desconocido en su antigua entrada. Daniel estaba con ellos, probablemente presionado para ayudar con las cajas. Se veía exactamente igual que hace 14 meses. Perezoso, privilegiado, completamente inconsciente de las luchas de cualquiera excepto las suyas propias. Respiré profundo, abrí la puerta de mi auto y salí. «Disculpe», gritó Charles, caminando hacia mí con la zancada autoritaria que usaba cuando pensaba que alguien estaba invadiendo. «Esta es propiedad privada. No puede estacionarse aquí». «En realidad», dije, volteándome para enfrentarlos completamente por primera vez, «sí puedo». El reconocimiento golpeó a Carol primero. Su cara se puso completamente blanca, y agarró el brazo de Charles. «Charles», susurró, pero él aún estaba enfocado en lo que percibía como un problema de estacionamiento. «Charles», susurró Carol otra vez, más urgentemente esta vez. «Mírala. Realmente mírala».
Charles se detuvo a mitad de paso, sus ojos estrechándose mientras estudiaba mi cara. Observé el momento exacto en que llegó el reconocimiento, su expresión cambiando de confusión a incredulidad a algo que se acercaba al horror. «¿Tiffany?», dijo, su voz apenas audible. «Hola, Charles, Carol, Daniel». Mantuve mi voz firme, profesional. «Espero que no les importe que esté aquí. Después de todo, ahora es mi casa». Daniel, que había estado encorvado contra su auto navegando por su teléfono, levantó la vista bruscamente. «¿Qué quieres decir, tu casa?» «Quiero decir que la compré», dije simplemente. «Soy Tiffany Williams, la compradora en efectivo de Columbus. Aunque probablemente me recuerden mejor como Tiffany Mitchell, la chica a la que le dieron dinero para helado hace 14 meses. El silencio que siguió era ensordecedor. La cara de Charles pasó por varios tonos de rojo y pálido, mientras Carol parecía que podría desmayarse. Daniel solo miraba fijamente, su boca colgando abierta como un pez. «Eso es imposible», finalmente logró Charles. «Eres recepcionista. Vives en ese diminuto apartamento sobre la panadería. No puedes permitirte...». Gesticuló indefenso hacia la casa, hacia mi auto, hacia la realidad obvia parada frente a él. «Era recepcionista», corregí. «Ahora tengo una empresa de consultoría en Columbus, Soluciones de Consultoría Mitchell. Nos especializamos en ayudar a empresas a optimizar sus operaciones. Tengo 12 empleados y más clientes de los que podemos manejar». «¿Pero cómo?». La voz de Carol era apenas un susurro. «No tenías nada cuando te fuiste de aquí. Te dimos...». Se detuvo, tal vez dándose cuenta de cómo sonarían esas palabras. «Dinero para helado», terminé por ella. $2.75 para ser exacta. Me dieron cambio suelto y me dijeron que fuera a comprar helado porque no era familia, porque la sangre es más espesa que el agua. ¿Recuerdan? Daniel resopló, aunque sonó forzado. «Vamos, no hay manera de que te hayas vuelto rica con $3. ¿Qué hiciste, robar un banco?» Saqué de mi bolso un boleto de lotería, no uno de los ganadores, sino uno que había comprado recientemente y guardado exactamente para este momento. Compré boletos de lotería con su dinero para helado, 10 de ellos en realidad. Usé la humillación que me dieron como motivación, y uno de esos boletos valía $47 millones. Las palabras los golpearon como golpes físicos. Charles en realidad se tambaleó hacia atrás, y Carol hizo un pequeño sonido como si la hubieran golpeado en el estómago. «Estás mintiendo», dijo Daniel, pero su voz se quebró en las palabras. «¿Lo estoy?» David Harrison, mi abogado, tiene toda la documentación si les gustaría verificarlo. El boleto ganador fue comprado en la tienda de la esquina Murphy's el 15 de marzo del año pasado, el día después de que me dieron dinero para helado. El mismo día que decidí que había terminado de aceptar el papel que me habían asignado. Caminé hacia la puerta principal, sacando las llaves que había recibido en el cierre. La hermosa ironía es que todo lo que me enseñaron sobre ser pasada por alto y subestimada me hizo excepcional en los negocios. Entiendo cómo se siente ser despreciada, así que escucho a clientes que otros ignoran. Sé cómo estirar cada dólar porque viví de cheque en cheque durante años mientras Daniel vivía gratis en su sótano. Charles encontró su voz. «Tiffany, espera. Nosotros cometimos errores. Lo sabemos ahora. Pero te criamos. Te dimos un hogar. Nosotros...». «Me dieron un lugar para vivir», interrumpí, abriendo la puerta principal, «pero nunca me dieron un hogar. Un hogar es donde perteneces, donde eres valorada, donde eres considerada familia. Esto nunca fue eso para mí, ¿verdad?» Entré, y después de un momento de vacilación, me siguieron a la sala vacía donde todo esto había comenzado hace 14 meses. «El equipo de demolición llega mañana por la mañana a las 8», dije conversacionalmente, pasando mi mano por la repisa donde Carol solía mostrar fotos familiares, fotos que siempre habían presentado a los tres prominentemente mientras yo aparecía en el fondo, si acaso. «Tendrán todo derribado para el miércoles». «¿Vas a demolerla?» La voz de Carol se quebró completamente. «¿Pero por qué? Es una casa hermosa. El jardín, los recuerdos. Porque no quiero vivir aquí», dije simplemente. «Estoy construyendo algo nuevo. Un edificio comercial de 4 pisos que albergará la oficina regional de mi empresa. Tendrá mi nombre, Soluciones de Consultoría Mitchell, aquí en Maple Street donde todos puedan verlo». Me volteé para enfrentarlos completamente. «Cada día, cuando pasen por esta esquina, verán mi éxito. Recordarán a la chica que despidieron con dinero para helado y sabrán que construyó un imperio donde solía estar su casa». La devastación en sus caras era completa. Carol se hundió en una de las cajas que habían dejado atrás, sus manos cubriendo su boca mientras sollozaba. Charles se quedó congelado en el medio de la habitación vacía,
mirándome como si fuera un fantasma que había materializado para atormentarlo. Daniel fue el primero en recuperarse, y predeciblemente eligió la ira. «Perra vengativa», gruñó, dando un paso hacia mí. «¿Compraste nuestra casa solo para derribarla? Eso es enfermo. Cuidado». «Daniel», dije calmadamente, «estás en mi propiedad ahora, y tengo excelentes cámaras de seguridad. Odiaría que tu cargo por asalto se mantuviera esta vez, especialmente porque las conexiones de papá ya no pueden ayudarte». Su cara se puso blanca. El incidente de conducir ebrio que pensó había sido silenciosamente enterrado no era tan secreto como había creído. «¿Planeaste esto?», dijo Charles lentamente, su voz hueca. «Todo. Has estado observándonos, esperando que falláramos. He estado construyendo una vida», corregí. «Un negocio exitoso, seguridad financiera, un futuro. El hecho de que coincidiera con su caída es solo justicia poética. Cometimos errores», susurró Carol a través de sus lágrimas. «Sabemos que te lastimamos, pero destruir nuestro hogar, derribar todo lo que construimos, todo lo que construyeron». Sentí la ira que había estado suprimiendo durante 14 meses finalmente surgir. «No construyeron nada, Carol. Heredaste dinero de tus padres para comprar esta casa. Charles vendió pólizas de seguro a gente que confiaba en él. Daniel nunca ha trabajado un día en su vida. Ninguno de ustedes construyó nada». Caminé hacia la ventana y miré el jardín de rosas descuidado. ¿Quieren saber cómo se ve construir algo realmente? Comencé con $2.75 en dinero para helado y su completo desprecio de mi valor. De eso, creé una empresa multimillonaria que emplea a 12 personas y ayuda a docenas de pequeñas empresas a tener éxito. «Eso es construir algo». «El dinero de lotería», protestó Charles débilmente. «Tuviste suerte. El boleto de lotería fue comprado con rabia, Charles. Rabia por ser tratada como si no valiera nada. Y aun después de ganar, podría haberlo perdido todo. Podría haber terminado en bancarrota y olvidada como la mayoría de ganadores de lotería. En cambio, invertí inteligentemente, trabajé 18 horas al día y construí algo sostenible. El dinero fue suerte. Todo lo demás fui yo». Me volteé de nuevo para enfrentarlos. ¿Quieren saber la parte realmente divertida? Si simplemente me hubieran tratado como familia, si me hubieran incluido en sus planes de herencia aunque fuera parcialmente, habría usado cualquier ganancia de lotería para ayudarnos a todos. Habría pagado sus deudas, ayudado con las facturas médicas de Carol, tal vez incluso comprado a Daniel su propia casa para que finalmente pudiera mudarse de su sótano. El silencio que siguió solo fue roto por el llanto silencioso de Carol. Pero eligieron dejar claro que realmente no era familia, que era solo algún caso de caridad que habían acogido, digna de cambio suelto y con descendencia. Así que elegí construir mi propia familia. Mis empleados, mis clientes, gente que valora lo que aporto a sus vidas. «Tiffany», Charles intentó otra vez, su voz desesperada ahora. «Lo sentimos. Sabemos que estuvimos mal. Pero por favor, no hagas esto. No derribes la casa. Podemos arreglar algo, podemos...» «¿Arreglar qué, Charles? ¿Van a declararme súbitamente su verdadera hija? ¿Van a dividir la herencia de Daniel conmigo? ¿Van a disculparse por 25 años de recordatorios sutiles de que realmente no era una de ustedes?» No tenía respuesta porque ambos sabíamos la verdad. Incluso ahora, incluso enfrentando la destrucción completa de todo lo que valoraban, no podían verme realmente como igual a Daniel. «La demolición comienza mañana», dije con finalidad. «Tienen hasta las 7 de la tarde de hoy para sacar cualquier cosa más que quieran conservar. Después de eso, todo se convierte en escombros». Caminé hacia la puerta principal. Luego me detuve. «Ah, y Charles, tal vez quieras investigar esa nueva agencia de seguros que ha estado tomando tus clientes». Servicios de Seguros Mitchell. Financié su startup como parte de mi cartera de inversiones. Resulta que había mucho espacio en este mercado para profesionales de seguros honestos y competentes. Su cara se puso cenicienta. «¿También destruiste mi negocio?» «Invertí en mejor competencia», corregí. «Tu negocio se destruyó a sí mismo al fallar en adaptarse y mejorar. Solo les di a tus clientes una mejor opción». Abrí la puerta principal y salí al porche donde había estado hace 14 meses, humillada y sosteniendo dinero para helado. Ahora era dueña de la casa, del negocio que había reemplazado al suyo y del futuro que se levantaría de las cenizas de su vida anterior. «Adiós, Charles». «Carol, Daniel, espero que encuentren felicidad en su nuevo apartamento. Realmente lo espero». Caminé hacia mi auto sin mirar atrás, aunque podía escuchar el llanto renovado de Carol y a Charles gritando mi nombre. Mañana la demolición comenzaría. Para el miércoles, todo rastro de esta casa habría desaparecido,
y en su lugar, construiría algo hermoso. No dormí esa noche. Me senté en mi apartamento de Columbus, mirando las luces de la ciudad, preguntándome si me sentiría diferente después de ver la casa derrumbarse. Durante 14 meses, este momento había sido mi fuerza impulsora, la destrucción simbólica de todo lo que una vez me había rechazado. A las 6 de la mañana del martes, conduje a Millfield con un termo de café y una silla de jardín de mi patio. Quería presenciar cada momento de la demolición, ver caer cada pared que una vez había contenido mi humillación. El equipo de demolición ya se estaba instalando cuando llegué a las 7:30. Maquinaria pesada alineaba Maple Street, una excavadora, un camión de volteo, trabajadores con cascos duros inspeccionando la estructura que pronto borrarían. Instalé mi silla al otro lado de la calle, en el lugar exacto donde me había estacionado ayer para ver a Charles y Carol despedirse de su vida anterior. Los vecinos también se habían reunido. La señora Henderson, que vivía 2 casas más abajo, estaba parada en su porche delantero con los brazos cruzados, claramente desaprobando la destrucción. Los Johnson de al lado observaban desde su entrada, sus expresiones una mezcla de curiosidad y tristeza. Varias personas que no reconocía habían detenido su trotar matutino para presenciar el espectáculo. A las 8 en punto, la excavadora rugió a la vida. El primer golpe del brazo metálico masivo perforó la pared frontal, donde solía estar la ventana de la sala. La ventana donde había observado a Charles y Carol moverse por su casa una última vez, donde había visto a Daniel desplomarse descuidadamente mientras sus padres sufrían. El segundo golpe derribó parte del porche delantero, el porche donde había estado innumerables tardes de verano, donde Carol había cuidado sus plantas, donde había aprendido a atarme los zapatos y había tenido mi primer desamor por un enamoramiento de secundaria. Cada golpe de la máquina se sentía como una página siendo arrancada de un libro que nunca había querido leer otra vez. Para las 9 de la mañana, la mayor parte de la pared frontal había desaparecido, exponiendo el interior como una casa de muñecas. Podía ver la cocina donde había hecho tarea en la mesa, donde Carol me había enseñado a hornear galletas para recaudaciones escolares, donde había comido innumerables comidas mientras Daniel se quejaba de mi presencia en las cenas familiares. La sala donde me habían dado dinero para helado ahora estaba completamente abierta a los elementos. El brazo de la excavadora se balanceó por el espacio donde Charles había estado sentado en su silla, donde Carol había evitado el contacto visual, donde Daniel se había reído de mi humillación. Para las 10 de la mañana, una pequeña multitud se había reunido. Reconocí la mayoría de las caras. Residentes de Millfield de mucho tiempo que recordaban cuando Charles y Carol habían comprado la casa por primera vez, que me habían visto crecer en su vecindario, que probablemente nunca habían sabido qué tan poco pertenecía realmente allí. ¡Qué lástima!, escuché a la señora Patterson decirle a su vecina. Esa siempre fue una casa tan bien mantenida. Me pregunto qué van a construir aquí. ¿Algún tipo de edificio de oficinas?, escuché. Vino la respuesta. Parece mal derribar una casa familiar para espacio comercial. Una casa familiar. La ironía no se me perdía. A las 11 de la mañana, derribaron la pared trasera, destruyendo la cocina de Carol y el pequeño rincón de desayuno donde nos había servido panqueques los domingos por la mañana. La pared que había separado la cocina del comedor, donde habíamos tenido cenas de acción de gracias y celebraciones de cumpleaños, se desmoronó en escombros. Para el mediodía, solo quedaban partes de los cimientos, junto con montones de escombros que una vez habían sido la casa donde había aprendido a leer, donde me había escondido bajo mi cama durante tormentas, donde había pasado 25 años creyendo que era parte de algo a lo que nunca pertenecería verdaderamente. La excavadora metódicamente despejó los restos, cargando camión de volteo tras camión de volteo con los restos físicos de mi infancia. El jardín de rosas premiado de Carol fue aplastado bajo las orugas de la maquinaria. 18 años de cultivo cuidadoso reducidos a tallos rotos y tierra desplazada. A las 2 de la tarde, había terminado. Donde la casa había estado durante 47 años, ahora solo había un lote nivelado con tierra perturbada y algunas piedras de cimiento. El buzón con su número de casa había sido removido, dejando solo un poste metálico marcando donde una familia había vivido una vez. Me senté en mi silla por otra hora, mirando el espacio vacío. Había esperado sentir triunfo, satisfacción, cierre. En cambio, me sentía vacía. La casa había desaparecido, pero la ira que me había sostenido durante tanto tiempo permanecía sin ningún lugar donde enfocarla. Mi teléfono vibró con un texto de David. El equipo de construcción quiere saber cuándo comenzar la preparación del sitio para el nuevo edificio. Miré el lote vacante, imaginando el edificio elegante de 4 pisos que se levantaría allí,
con el nombre de mi empresa mostrado prominentemente. Soluciones de Consultoría Mitchell. Un monumento a mi éxito construido sobre la tumba de su rechazo. La próxima semana, respondí. Construyamos algo hermoso. Pero mientras doblaba mi silla y caminaba de vuelta a mi auto, me pregunté si hermoso era realmente lo que estaba construyendo, o si solo estaba creando una versión más elegante del mismo vacío que siempre había sentido. 18 meses después, estaba parada en la sala de conferencias ejecutiva en el cuarto piso del edificio de soluciones de Consultoría Mitchell, mirando hacia abajo a Maple Street a través de ventanas del piso al techo. El edificio era todo lo que había visualizado. Vidrio y acero elegante, líneas modernas, el logo de mi empresa visible desde 3 cuadras de distancia. Era hermoso, exitoso y completamente mío. Pero también estaba vacío de maneras que no había anticipado. Charles y Carol se habían mudado a un pequeño complejo de apartamentos en las afueras del pueblo. Aprendí por la señora Murphy que Charles había encontrado trabajo en una ferretería local. Ya no dirigía su propia agencia, pero agradecido por empleo estable con beneficios de salud. La diabetes de Carol estaba bajo control, y había comenzado a hacer trabajo voluntario en la biblioteca otra vez, aunque solo unas pocas horas a la semana. Daniel finalmente había sido forzado a madurar. Sin red de seguridad familiar y enfrentando consecuencias reales por sus decisiones, había logrado encontrar trabajo en un almacén afuera de Columbus. No era glamoroso, pero se estaba manteniendo a sí mismo por primera vez en sus 23 años. Se decía que incluso había conseguido su propio apartamento y había dejado de beber tanto. Mi empresa estaba prosperando más allá de mis expectativas más salvajes. Ahora teníamos 37 empleados en 3 oficinas, y había aparecido en la portada de la revista de negocios de Ohio como joven empresaria del año. El dinero de lotería había sido el catalizador, pero todo desde entonces fue construido sobre talento genuino y ética de trabajo implacable. Sin embargo, parada en mi torre de vidrio, mirando hacia abajo a la calle donde una vez había andado en bicicleta y aprendido a manejar, me sentía más aislada que nunca en ese apartamento estudio estrecho sobre la panadería. Ahí fue cuando noté a la mujer con la niña pequeña, caminando pasando mi edificio. Se detuvo en la esquina, señalando hacia mi logo y explicándole algo a la niñita. A través de la ventana, podía ver sus labios moviéndose. Ahí es donde trabaja mamá. Jennifer Walsh, una de mis consultoras senior. Una madre soltera que había contratado hace 8 meses cuando estaba desesperada por trabajo después de su divorcio. Era brillante con relaciones con clientes y rápidamente se había vuelto invaluable para nuestras operaciones. Le había dado horarios flexibles para que pudiera recoger a su hija de la escuela, algo que su empleador anterior se había negado a acomodar. Las vi alejarse, tomadas de la mano, y me di cuenta de algo que había estado evitando durante meses. El imperio que había construido no era solo sobre éxito, era sobre crear el tipo de lugar de trabajo que siempre había deseado que existiera. Un lugar donde la gente era valorada por sus contribuciones, donde el talento importaba más que las conexiones, donde madres solteras podían construir carreras sin sacrificar a sus hijos. Mis empleados no eran solo personal, eran gente que había sido pasada por alto en otros lugares, dadas oportunidades que nunca habían tenido antes. Como Marcus, el programador brillante que había sido pasado por alto para promociones porque no encajaba en la cultura corporativa. Como Susan, la contadora que había sido despedida a los 55 porque su empresa quería energía más joven. Como David, el especialista en marketing que había luchado para encontrar trabajo después de una brecha en su currículum siguiendo su despliegue militar. Había construido más que un negocio. Había construido una familia de cierta manera, no unida por sangre o papeles de adopción, sino por respeto mutuo y propósito compartido. Esa tarde, conduje a la tienda de la esquina Murphy's por primera vez en meses. La cara de la señora Murphy se iluminó cuando me vio. «¡Tiffany! ¡Mírate!», brilló, gesticulando hacia mi traje de negocios y porte confiado. «Paso por tu edificio todos los días. Tan orgullosa de lo que has logrado. Gracias, señora Murphy. Eso significa mucho viniendo de usted. ¿Sabes?», dijo, inclinándose sobre el mostrador conspiratorialmente. «Charles viene aquí a veces. Siempre pregunta si he escuchado cómo te va. Creo que lamenta cómo terminaron las cosas entre ustedes. Consideré esta información. ¿Cómo les va? Realmente. Mejor de lo esperado, honestamente. Charles parece más feliz trabajando en la ferretería que nunca lo hizo dirigiendo esa agencia de seguros. La salud de Carol es estable y ha hecho amigos en la biblioteca. Incluso Daniel se ha enderezado. Consiguió trabajo, su propio lugar. A veces las luchas sacan lo mejor de la gente. Al salir, compré un boleto de lotería. No por desesperación esta vez,
sino como recordatorio de qué tan lejos había llegado. $2 que representaban esperanza en lugar de rabia. 6 meses después, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Establecí la Fundación Mitchell, una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a jóvenes que salen del sistema de cuidado de crianza. La fundación proporciona becas, mentoría y servicios de apoyo. Todo lo que había necesitado a los 18 cuando salí del sistema y me mudé a ese diminuto apartamento sobre la panadería. En la primera gala anual de la fundación, celebrada en la sala de conferencias principal de mi edificio, di un discurso sobre segundas oportunidades y construir algo significativo del rechazo. Hablé sobre cómo lo peor que me había pasado, ser despedida con dinero para helado, había llevado finalmente a lo mejor, descubrir mi propio valor independiente de la validación de cualquier otra persona. Charles, Carol y Daniel no fueron invitados a la gala, pero la señora Murphy estaba allí, brillando con orgullo mientras hablaba sobre resistencia y esperanza. Jennifer Walsh estaba allí con su hija, quien me dibujó una imagen de nuestro edificio con «Gracias por darle a mamá un buen trabajo», escrito en crayón. Mis empleados estaban allí, junto con niños de crianza que habían recibido becas, dueños de negocios que habíamos ayudado a tener éxito, y líderes comunitarios que me habían visto transformar de una hija despedida a una fuerza para el cambio positivo. Mientras concluía mi discurso, miré las caras en la audiencia, gente que me valoraba por quien era y lo que contribuía, no por la sangre que corría por mis venas. Esta era mi verdadera familia, construida no a través de biología o documentos legales, sino a través de decisiones y respeto mutuo. El edificio que había construido en Maple Street no era solo un monumento a mi éxito sobre el rechazo de Charles y Carol. Se había convertido en un faro para otra gente pasada por alto y subestimada para encontrar su propio valor y construir sus propios sueños. El dinero para helado me había comprado más que boletos de lotería. Me había comprado la rabia necesaria para rechazar las limitaciones que otros trataron de ponerme. Y de esa rabia, había construido algo hermoso después de todo. No solo riqueza o éxito, sino propósito. Algunas historias terminan con venganza. Esta terminó con redención. La mía, y eventualmente, a su manera, la de ellos también. La chica a la que le habían dado cambio suelto y le dijeron que comprara helado, se había comprado un futuro en su lugar. Y al hacerlo, había creado futuros para docenas de otros a quienes les habían dicho que no importaban. Eso valía más que cualquier premio de lotería jamás podría ser.